Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arisbet Naraí Enríquez Escamilla y les voy a compartir cuidado a pacientes con sufrimiento emocional y psíquico. Unidad 2 de intervenciones de enfermería a pacientes con sufrimiento emocional. En este trabajo hablaré sobre las enfermedades crónicas y las enfermedades terminales, dos situaciones que pueden afectar de manera importante la vida de una persona. Desde mi punto de vista, una enfermedad crónica es aquella que permanece durante mucho tiempo y generalmente requiere cuidados y tratamiento continuo. Aunque no siempre significa que la persona esté enferma todo el tiempo, sí puede cambiar su tratamiento, sus actividades y hasta la manera que se siente consigo misma. Por otro lado, una enfermedad terminal se encuentra en una etapa avanzada y progresiva, en la que ya no existe una posibilidad de curación y los cuidados se enfocan principalmente en aliviar los síntomas y brindar comodidad y mantener la calidad de vida. Mi nombre del el podcast se llama El faro en la tormenta. Esto simulando esa esperanza que buscamos al final de encontrar oscuridad en nuestra vida. ¿Qué es el sufrimiento emocional? El sufrimiento emocional es un estado de malestar psicológico que aparece cuando una persona enfrenta una situación que siente difícil de manejar o que supera sus recursos habituales para afrontarla. En el ámbito de la salud puede presentarse cuando una persona recibe un diagnóstico, vive una enfermedad crónica o terminal, enfrenta dolor, pierde autonomía, cambia su imagen corporal o tiene incertidumbre sobre su futuro. Desde la perspectiva de enfermería, es importante entender que el sufrimiento emocional no se limita a estar triste, puede manifestarse de diferentes maneras, por ejemplo, mediante ansiedad, miedo, enojo, frustración, tristeza, desesperanza, preocupación, aislamiento o dificultad para adaptarse a los cambios. También puede expresarse a través de cambios físicos o de comportamiento, como problemas para dormir, falta de apetito, irritabilidad, llanto frecuente o poca participación en su tratamiento. Cuando una persona pierde parte de su salud, también puede sentir que pierde aspectos importantes de su vida. Por ejemplo, puede dejar de realizar actividades que disfrutaba, necesitar ayuda para cuidarse, modificar sus roles dentro de la familia o tener dificultades para continuar trabajando. Todo esto puede afectar su autoestima, autonomía, relaciones sociales y su calidad de vida. Por esta razón, per- profesional de enfermería tiene un papel fundamental en la identificación y atención del sufrimiento emocional. Durante el contacto continuo con el paciente, enfermería puede observar cambios en su comportamiento, escuchar sus preocupaciones y establecer una comunicación basada en la empatía, respeto y confianza. Es importante permitir que el paciente exprese lo que siente sin juzgarlo ni minimizar sus emociones. Además, enfermería puede proporcionar información clara sobre los cuidados, favorecer la participación del paciente en las decisiones relacionadas con su atención y promover el autocuidado cuando sea necesario, canalizarlo con psicología, psiquiatría, trabajo social o otros integrantes del equipo multidisciplinario. En pacientes con enfermedades crónicas o terminales, este acompañamiento adquiere todavía mayor importancia porque el sufrimiento puede estar relacionado con el miedo a las complicaciones, la dependencia, el dolor, la pérdida de proyectos personales o en casos de una enfermedad terminal, con el proceso de morir y la preocupación por la familia. En conclusión, como profesional de enfermería, considero que atender el sufrimiento emocional forma parte del cuidado integral. No basta con atender las necesidades físicas del paciente, también debemos reconocer sus emociones, escuchar sus necesidades y brindar un acompañamiento humano que ayude a disminuir su angustia y a conservar en la medida de lo posible su dignidad y calidad de vida. En este podcast vamos a decir
¿Cuáles son las razones por las que la pérdida de la salud puede llevar a la persona al sufrimiento emocional? Considero que la pérdida de la salud puede convertirse en una experiencia muy difícil para cualquier persona, porque la salud no solamente está relacionada con el funcionamiento físico del organismo, sino también con la posibilidad de realizar nuestras actividades, mantener nuestras relaciones, trabajar, cuidar de nuestra familia y desarrollar nuestros proyectos personales. Cuando una persona enferma o sufre una lesión que modifica sus capacidades, puede sentir que pierde parte de la vida que conocía y que necesita adaptarse a una nueva realidad. Por esta razón, el sufrimiento emocional puede aparecer en una respuesta ante todos los cambios, pérdidas e incertidumbres que acompañan al proceso de la enfermedad. Desde mi perspectiva, también es importante considerar los determinantes sociales que rodean al paciente, ya que no todas las personas viven una enfermedad de la misma manera. El estado conyugal, las condiciones laborales, la situación económica, las relaciones familiares, el entorno social y las condiciones físicas pueden influir considerablemente en la manera en que una persona afronta la pérdida de su salud. De la misma forma, perder la capacidad para trabajar puede representar una preocupación mucho mayor para quien depende completamente de sus ingresos para mantener a su familia. También les vamos a dar herramientas para mejorar estas situaciones. Otra pregunta, ¿qué caracteriza a una enfermedad crónica? Una enfermedad crónica se caracteriza principalmente por su permanencia y por requerir atención y seguimiento durante un periodo prolongado. Generalmente puede durar meses o años y en algunos casos acompañar a la persona durante gran parte de su vida. A diferencia de la enfermedad aguda que suele aparecer de manera repentina y tener una duración relativamente corta, una enfermedad crónica puede evolucionar lentamente y presentar periodos en los que la persona se encuentra estable y otros en los que aparecen complicaciones o un empeoramiento de los síntomas. Sin embargo, considero importante entender que aparece una enfermedad crónica no significa necesariamente que la persona estará enferma o con síntomas todos los días. Algunas enfermedades pueden controlarse mediante medicamentos, cambios en el estilo de vida, alimentación, actividad física, seguimiento médico y otras medidas de cuidado. El objetivo es mantener la enfermedad bajo control, prevenir complicaciones y conservar la mayor calidad de vida posible. Una de las principales características de estas enfermedades es que requieren continuidad en el cuidado. El paciente necesita y puede necesitar consultas periódicas, estudios de laboratorio, medicamentos y modificaciones en sus hábitos. Esto puede representar un cambio importante en la rutina. Por ejemplo, una persona puede tener que organizar sus horarios alrededor de la toma de medicamentos o realizar controles frecuentes de determinados parámetros de salud. Otro aspecto importante es que una enfermedad crónica puede producir limitaciones físicas y funcionales. Dependiendo del padecimiento, puede dificultar caminar, trabajar, realizar ejercicio, alimentarse de determinada manera o desarrollar actividades cotidianas. Estas limitaciones pueden tener repercusiones emocionales y sociales, especialmente cuando la persona siente que ya no puede hacer lo mismo que antes. También existe una relación importante entre las enfermedades crónicas y el bienestar emocional. Vivir durante años con una enfermedad puede generar preocupación, miedo, ansiedad, tristeza y frustración. El paciente puede cansarse de los tratamientos o sentirse preocupado por desarrollar complicaciones. Por ello, considero que la atención emocional no debe proporcionarse únicamente cuando el paciente presenta una crisis, sino formar parte del seguimiento continuo. La enfermedad crónica también puede afectar el entorno familiar, social. En algunos casos, los familiares deben asumir nuevas responsabilidades de cuidado. Esto puede fortalecer los vínculos, pero también puede generar cansancio y estrés. Por esta razón, enfermería debe considerar no solamente al paciente, sino también a las personas que participan en su cuidado.
Otro elemento fundamental es el autocuidado. En una enfermedad crónica, la participación del paciente es esencial. Esto implica aprender sobre su enfermedad, conocer su tratamiento, identificar signos de alarma, seguir las recomendaciones indicadas y acudir a sus controles. Sin embargo, el autocuidado debe enseñarse de acuerdo con las capacidades y circunstancias de cada persona. No podemos asumir que todos los pacientes tienen las mismas posibilidades económicas, conocimientos, apoyo familiar o condiciones que para cumplir determinadas recomendaciones. Les voy a mencionar 3 tips que el profesional de enfermería puede brindar para disminuir el sufrimiento emocional de los pacientes con padecimiento crónico. El número 1 es escuchar activamente y validar las emociones del paciente. Uno de los primeros cuidados que considero importante es escuchar realmente al paciente. En ocasiones, cuando se atiende a una persona con una enfermedad crónica, es fácil concentrarse principalmente en los signos vitales, los medicamentos, los procedimientos o las indicaciones médicas. Sin embargo, detrás de todos estos aspectos existe una persona que puede estar sintiendo miedo, tristeza, enojo, frustración o preocupación de su futuro. La escucha activa significa prestar atención no solamente a las palabras del paciente, sino también al tono de su voz, sus expresiones, sus silencios y su comportamiento. Para mí, escuchar activamente implica darle al paciente el tiempo necesario para expresar aquello que le preocupa, sin interrumpirlo constantemente ni hacer que sienta que sus emociones son exageradas. Por ejemplo, en lugar de decirle, no se preocupe, todo va a estar bien, podemos utilizar expresiones como, entiendo que esta situación puede ser difícil para usted, o preguntarle, ¿qué es lo que más le preocupa de vivir con esta enfermedad? La validación emocional también es muy importante. Validar no significa estar de acuerdo con todo lo que la persona piensa o siente, sino reconocer sus emociones tienen un motivo y que son comprensibles dentro de la situación que está viviendo. El tip número 2 es fortalecer el autocuidado y la sensación de control. Considero que esto es esencialmente importante porque una enfermedad crónica puede hacer que la persona sienta que ha perdido el control de su vida. El paciente puede pensar que todo depende de medicamentos, consultas médicas, estudios de laboratorio o de otras personas. Por esta razón, enfermería debe de trabajar para que el paciente comprenda que, dentro de sus posibilidades y de acuerdo con las indicaciones de su equipo de salud puede participar activamente en el manejo de su enfermedad. Esto se conoce como autocuidado o automanejo de la enfermedad. El autocuidado puede incluir diferentes actividades dependiendo del padecimiento. Por ejemplo, puede involucrar toma correcta de los medicamentos prescritos, acudir a las consultas, mantener una alimentación adecuada y realizar actividad física cuando esté indicada. Controlar ciertos parámetros de salud, reconocer signos de alarma y evitar factores que puedan empeorar la enfermedad. Para nuestro tip número 3 es detectar oportunamente el sufrimiento emocional y canalizar a otros profesionales. El tercer tip consiste en identificar de manera temprana las señales de sufrimiento emocional y solicitar apoyo especializado cuando sea necesario. Como profesional de enfermería tenemos un contacto frecuente con los pacientes, por lo que podemos encontrarnos en una posición importante para observar cambios que podrían indicar que la persona no está afrontando adecuadamente su enfermedad. No debemos esperar a que el paciente diga directamente, estoy deprimido o necesito ayuda psicológica. Algunas veces el sufrimiento emocional se manifiesta de manera indirecta. Por ejemplo, podemos observar que una persona que anteriormente participaba en su cuidado comienza a aislarse, dejar de mostrar interés, expresar llanto frecuente, tiene dificultad para dormir, pierde el apetito, expresa desesperanza o comienza a rechazar su tratamiento. Debemos prestar atención a expresiones como yo ya no puedo más, ¿para qué seguir con este tratamiento? O mi vida ya no tiene sentido. Este tipo de comentarios requieren atención y valoración porque pueden indicar un sufrimiento emocional importante.
y, dependiendo de la situación, incluso representar un riesgo para la seguridad del paciente. Ahora vamos con otro tema. ¿Qué caracteriza una enfermedad terminal? Una enfermedad terminal es una condición de salud que se encuentra en una etapa avanzada, progresiva e irreversible, en la que ya no existe una posibilidad razonable de curación y la persona presenta un pronóstico de vida limitado. En esta etapa, el objetivo del tratamiento cambian. Ya no se busca principalmente curar la enfermedad, sino aliviar el sufrimiento, controlar los síntomas, favorecer la comodidad, respetar las decisiones del paciente y mantener la mejor calidad de vida posible. Ahora le vamos a mencionar 3 tips que el profesional de enfermería puede brindar para disminuir el sufrimiento emocional de los pacientes con enfermedad terminal. Número 1. Escuchar al paciente y permitirle expresar sus emociones. Uno de los cuidados importantes es cuando una persona se encuentra dentro de una enfermedad terminal. Puede experimentar emociones muy intensas y tener muchas preguntas sobre lo que está sucediendo. Algunas veces puede sentir miedo de morir, tristeza por las pérdidas que está experimentando, enojo por su situación o preocupación por lo que ocurrirá con su familia. Desde enfermería debemos ofrecer un espacio donde el paciente pueda expresar estas emociones sin sentirse juzgado. Escuchar no significa necesariamente tener una respuesta para cada pregunta o solucionar indirectamente aquello que le preocupa. En muchas ocasiones, simplemente permitir que la persona hable y saber que alguien está dispuesto a escucharla puede disminuir la sensación de soledad. Por ejemplo, en lugar de decir, no piense en eso, podemos decir, tiene que ser, o ¿qué es lo que más le preocupa en este momento? ¿Hay algo que le genere miedo o hay algo que necesite que podamos ayudarle a expresar? Estas preguntas permiten reconocer las necesidades del paciente y muestran que sus sentimientos son importantes. El tip número 2: favorecer el control de síntomas y la comodidad. El segundo tip consiste en disminuir el malestar físico y favorecer la comodidad del paciente. Aunque el sufrimiento emocional y el sufrimiento físico son diferentes, están estrechamente relacionados. Cuando una persona tiene dolor intenso, dificultad para respirar, náuseas, cansancio o insomnio, puede aumentar su ansiedad y disminuir su capacidad para afrontar emocionalmente la situación. Por esta razón, enfermería debe realizar una valoración continua de los síntomas. No debemos asumir que porque el paciente tiene una enfermedad terminal necesariamente tiene que vivir con dolor intenso. Existen diferentes estrategias farmacológicas y no farmacológicas que pueden utilizarse de acuerdo con la situación clínica y las indicaciones del equipo de salud. El control del dolor es uno de los aspectos fundamentales de los cuidados paliativos. Enfermería participa en la valoración de la intensidad y características del dolor. Administra medicamentos prescritos, observa sus efectos y comunica al equipo de salud cuando el tratamiento no está siendo suficiente o aparecen efectos adversos. El tip número 2, el tip número 3: respetar las decisiones del paciente y mantenerlo involucrado en su cuidado. El tercer tip consiste en respetar la autonomía del paciente y permitir que participe en las decisiones relacionadas con su atención. Considero que este aspecto es especialmente importante en una enfermedad terminal, porque conforme avanza la enfermedad, las personas pueden experimentar una pérdida progresiva de independencia. Aunque el paciente necesita ayuda para realizar algunas actividades, esto no significa que deba de perder su capacidad para expresar lo que quiere o lo que no quiere. Siempre que conserve su capacidad para tomar decisiones, debemos respetar sus preferencias y proporcionarle información suficiente para que pueda participar en su cuidado. Podemos preguntar, ¿qué necesita en este momento? ¿Hay algo que haga sentir más cómodo? ¿Qué es importante para usted durante este proceso? Estas preguntas permiten identificar cuáles son las prioridades del paciente para que algunas personas es súper importante permanecer en casa, para otras pasar tiempo con su familia, controlar el dolor y mantener determinada actividad o poder comunicarse con personas importantes. Como conclusión,
Realizar este podcast me ayudó a comprender que el sufrimiento emocional es una respuesta que puede aparecer cuando una persona enfrenta situaciones que afectan su salud, su autonomía, su vida familiar, social y sus proyectos personales. Muchas gracias. Fue un placer.